Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de qué latitud estén viviendo todos los que nos acompañan hoy en esta presentación de 50 estados, un libro seleccionado, traducido y prologado por un muy querido amigo, el espléndido poeta y traductor y ensayista argentino Ezequiel Seidenberg. Gracias a todos los amigos que hacen posible no solamente este libro por parte de Antílope y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sino de los amigos que forman parte del equipo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México por hacer esta feria posible en tiempos de pandemia. Para conversar también junto con Ezequiel sobre esta espléndida primicia, está con nosotros también nuestra muy querida amiga, la poeta, traductora y ensayista Robin Myers. Robin Myers nació en 1987 en Estados Unidos, pero ha vivido desde hace poco más de una década en nuestro país y ha ejercido diferentes funciones en la traducción, la creación de textos y es un gusto que también esté con nosotros aquí para platicar con Ezequiel sobre este libro. Primero, bueno, gracias Ezequiel, que nos acompañas desde Nueva York. Robin, que nos acompañas desde la Ciudad de México. Primero, me gustaría lanzar una provocación casi taxonómica en torno al libro. Me gustaría que definiéramos qué es este conjunto, que en su peculiaridad parece ser un libro seleccionado, traducido y prologado por ti, Ezequiel, pero que en realidad no se trata sino de una bestia multifórmica que tiene un montón de posibles denominaciones, entre ellas la de novela tenue. Me gustaría que quizá Robin junto contigo trataran de elaborar un poco el misterio criptozoológico de este volumen. Criptozoológico es la primera vez que me lo dicen, Hernán. Muchas gracias. Imagino que deberé incorporar esa nueva inclinación a mi lista de parafilias. Es probable. Sí, la criptozoofilia, en fin. ¿Por qué es una novela tenue el libro? Bien, porque como podrán ver cuando el libro llegue a sus manos, lo compren por la tienda virtual y demás, además de los poemas, se incluyen entrevistas a las autoras y autores que integran este conjunto, y en esas entrevistas verán que se puede apreciar, digamos, que el esqueleto o una especie de arqueología contemporánea de una novela que no es. El libro traza una serie de relaciones, afectos, encuentros, desencuentros, rutas comunes, lugares de paso, ¿no? Donde es un mundo posible, digamos, de la poesía estadounidense contemporánea, tiene su coto no de casa, sino de recolección, más bien, para volver a un grupo de metáforas para el que no estaba ciertamente preparado esta mañana. Robin, tú que eres una poeta espléndida, poeta estadounidense contemporánea, ¿qué tienes que decir al respecto de este libro curioso que de alguna manera te apela tanto como poeta como traductora, que son tus dos oficios centrales, y que al mismo tiempo termina elaborando no una antología de poesía, no una antología de traducciones, sino también una novela? Pues para retomar un poco lo que decía Ezequiel de la narrativa latente que siempre implica cualquier antología, ¿no? O sea, una antología explícitamente o no, pues traza una historia, ¿no? Entre los que la conforman. Entonces, para mí, una de las cosas que hace el libro que ha compilado Ezequiel
es retratar no solo a la obra de los poetas en cuestión y sus historias particulares, sino también un poco el medio, ¿no?, de la poesía estadounidense. Está pues en muchas de las entrevistas como que o sea, las explora de manera muy directa, ¿no? Como que el tema de los llamados MFAs, las maestrías en escritura creativa, que sigue siendo como un poco el centro, ¿no?, el núcleo de la producción de poesía en Estados Unidos. Están los que abiertamente están pues como muchas de esas, ay, perdón, se me corta un poquito, pero son estas historias que para mí pues retratan no solo pues un grupo de escritores, sino también su medio de una manera como más directa tal vez que otras antologías para mí. Uh-huh. Me sorprende esto que dices, sobre todo porque hay pocas poesías que, como la estadounidense, pienso quizá por ejemplo en la brasileña, pero en particular el estadounidense, al respecto de lo que ocurre en nuestro continente, es una de las más antitéticas y de las más contradictorias y al mismo tiempo poderosamente aisladas entre sí, ¿no? Y que un poeta de la costa este y otro de la oeste de los Estados Unidos en realidad tienen vías completa y radicalmente distintas al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que me gustaría pensar contigo también, Ezequiel, como una manera de agotar esta línea antológica era necesariamente crear arquetipos antes que, o personajes, antes que instalarte en el trabajo normal, ortodoxo del antologador, ¿no? ¿Cómo fue el diseño de estos personajes en tu laboratorio íntimo? No diría que estos personajes son arquetípicos, ciertamente. No me proponía una antología de poesía estadounidense que fuera fidedigna respecto de una visión de Estados Unidos, porque como vos decís, Estados Unidos es un estado en la mente, o 50 y tantos estados, si le damos a Puerto Rico, por ejemplo, su estadidad que mereciera. Pero bromas aparte, creo que un poco el libro, más que dar cuenta de un itinerario externo de costa a costa, tiene que ver con mi propio itinerario como traductor, entusiasta de la poesía de Estados Unidos, y también como persona que empezó a traducir viviendo en Buenos Aires y que fue acercándose de manera cada vez más material a la vida estadounidense, ¿no? Porque efectivamente yo hace 8 años que vivo en Brooklyn, en Nueva York, y mi idea de la poesía de Estados Unidos cuando viví en Argentina ciertamente era muy distinta de la que tengo hoy, donde, por ejemplo, mi idea de la poesía norteamericana cuando empecé a traducir estaba más cerca de esos poemas que trabajan con una metáfora extendida, ¿no? Y que toman como un pedazo de la realidad para significar un pedazo de algo de orden más trascendente, digamos, ¿no? Como una poesía de la experiencia, y cuando llegué acá me di cuenta de que no, de que en realidad había mucho más interés por ciertos experimentalismos y poéticas procedimentales que por esa poesía tan matter of fact, ¿no?, que yo creí que era la poesía de Estados Unidos cuando tenía 20 y pocos. Y de hecho, justamente este libro registra ese tránsito, ¿no?, de maneras de entender la poesía de Estados Unidos, de poesía muy concreta, anecdótica, a poesía mucho más experimental, como por ejemplo los collages de Michael Hofner, o por ejemplo los poemas, el poema Declaración de Independencia de Taylor Moore, que trabaja exclusivamente con palabras de la Declaración de Independencia estadounidense para hablar de la separación de una pareja gay en momentos de la elección de Trump, ¿no? Entonces hay poéticas realmente muy diversas,
y lamentablemente no aceptó participar en la antología una poeta que para mí es la más importante de su generación, que es Rashida López, que bueno, lamentablemente no se sintió segura con sus textos, pero eso creo que hubiera dado un arco aún más pronunciado y mejor al libro. Muy bueno. A propósito de esto que menciona Ezequiel, Robin, no deja de ser curioso cómo esos prejuicios que tú señalabas, Ezequiel, de tu lectura de la poesía estadounidense desde Buenos Aires, o cuando empezaste a traducir, se hayan exorcizado en un libro como este y hayan partido también de una estética procedimental, como tú la llamas, ¿no? O sea, este libro en sí mismo es un compendio de estéticas procedimentales, es un manual del buen procedimiento poético en todas sus múltiples dimensiones, desde la poesía del lenguaje, la poesía de la experiencia, en donde se conjuran las mil y un posibles vertientes de cómo se escribe un poema estadounidense promedio, por así decirlo. Robin, tú que conoces de fondo y de lleno la poesía estadounidense de tu tiempo, y no solo, ¿no? También la mexicana muy bien, y por eso era fundamental que estuvieras aquí con nosotros, porque la has traducido espléndidamente. ¿Cómo ubicas ese trabajo de Ezequiel, pero también el trabajo de la traducción, puesto que finalmente eres una colega e íntima amiga de Ezequiel? ¿Es un exorcismo de esos procedimientos que dieron luz a un determinado volumen o una determinada estética? ¿Es un exorcismo? ¿Es un conjuro? ¿Es un juego en serio con respecto a esas poéticas? Yo creo que la poesía siempre es un juego en serio, y que la traducción también, ¿no? Para mí, pues algo muy emocionante de ver los enfoques como traductor de Ezequiel a lo largo del tiempo, no solo en este libro, sino antes y después, es ver también cómo se va evolucionando el tema de la forma, ¿no? O sea, de la métrica, de la tradición formal, digamos, de la poesía, tanto en lengua española como en lengua inglesa. Y creo que, pues, de tratar, para mí Ezequiel como es un gran formalista experimental, o sea, y creo que como se acercó con el material que compone este libro, con ese espíritu, ¿no? De buscar en la forma, las estructuras, las corrientes, en la poesía más experimental y jugando con eso, ¿no? En la traducción. Y al revés igual, incluso como en los poemas que se adhieren más, los sonetos, los poemas así con más como juego de sonido y de métrica, pues como los va jugando, abriendo también, encontrando pues experimentalismos dentro de ellos. Y para mí eso es como el ejercicio de la única libertad posible, ¿no? Como poeta y como traductor. Y creo que en este libro es igual de polifónico ese trabajo que los poemas mismos. Me encanta la definición con la que diste, Robin, para hablar del trabajo de Ezequiel, ¿no? Formalismo experimental, ¿no? Sobre todo porque pensamos que son dos términos completamente antitéticos y en realidad no es sino una y la misma cosa. Es muy curioso cómo en el ámbito especialmente de la poesía estadounidense, la poesía en verso libre que ha dominado prácticamente todo el siglo XX, en realidad curiosamente entrañó muchos de los discursos más conservadores u ortodoxos de la poesía de allá, de nuestro vecino del norte. Sin embargo, quienes se atrevieron a pasar por la experiencia del nuevo formalismo o por el trabajo con las formas consabidas del canon de la poesía en lengua inglesa, curiosamente son poetas infinitamente más renovados que los otros, ¿no? En muchos de los casos, quiero decir, ¿Te ¿no? referís a los raperos? Por supuesto, exactamente, sí. Bueno, uno de ellos puede ser tú, que de alguna manera no eres rapero, pero haces lip sync con estos autores, ¿no? Bueno, no soy estadounidense, soy argentino. Exactamente. No, pero lo interesante es cómo y a eso iba también mi siguiente pregunta contigo, cómo esa noción de extranjería te lleva a reinventar las diferentes
posibilidades de escribir poesía en un país donde has vivido todo este tiempo y que sin embargo atreves a mirar desde el lado o desde la frontera de la traducción y de la novela. ¿Cómo te ubicas al respecto de esa extranjería? Además, en un libro que, por cierto, tuvo, por supuesto, su primera edición en Argentina, pero ahora la tiene en otro país extranjero en el que has radicado sentimentalmente, que es México, ¿no? Sí, yo creo que voy a terminar radicando no solo sentimental, sino también corporalmente en el futuro. Más te vale. Sí, porque, bueno, como saben, este país del norte está cada vez más poco hospitalario para las personas extranjeras, como saben. Mirá, la extranjería que uno siente respecto a Estados Unidos es una extranjería muy ambigua, ¿no? Por un lado, somos bombardeados por productos culturales estadounidenses desde que nacemos, básicamente. Yo creo que esta es una experiencia que es absolutamente incomprensible para alguien de acá, para alguien de Estados Unidos, ¿no? No entiende lo que es recibir un bombardeo constante de los rayos catódicos, de las cosas más interesantes, pero también de la más extrema frivolidad de una cultura que no es la propia. Esa experiencia no la tienen y eso creo que es un plus que este libro ofrece, ¿no? Como mostrar de adentro esa visión, ¿no? Por eso el libro como intenta devolver una mirada externa de Estados Unidos desde adentro presentando estas entrevistas, ¿no? Claro. Robin, tú cuando leíste estas entrevistas, porque digamos tu proceso de lectura fue muy intenso en la realización de este libro, que por cierto tomó 10 años, ¿no? En llegar a su punto final. ¿Cómo escuchas y cómo percibes a cada una de las voces que participan de esta antología? ¿Son voces verosímiles? ¿Te trazan una historia paralela, escalofriantemente posible y fidedigna de tu país? ¿Es de alguna manera esta antología, que es una novela tenue, un retrato también en pedazos o en retales de tu país de origen? Pues es fragmentario como debe de ser, ¿no? O sea, para nada siento que, pues ni en este libro ni ningún otro, pues es posible como salir con un retrato completo. Qué horror, o sea, si eso fuera el efecto final. Pero sí siento que tiene un efecto caleidoscópico que es bello y importante y extraño y contradictorio y veces como también debe de ser. Y creo que eso es un poco lo que yo busco de la poesía en general y también como de una muestra, de cualquier grupo de personas que escriban o no. Es como la sensación de que estás viendo muchas cosas que en su totalidad crean otra cosa que va cambiando, ¿no? Entonces, para mí, las entrevistas son eso. También siento que hay como muy propio de la cultura no solo literaria estadounidense, es una obsesión con la autoría, ¿no? Con la originalidad, por así decirlo, de la idea de cómo yo inventé esto y ahí te va y es mío. Y creo que lo que para mí lo que aportan estas entrevistas es también la colectividad de la creación, ¿no? De la creación en conjunta, pero también la creación propia. O sea, pienso en algo que escribe Cristina Rivera Garza, de que como tal vez en algún futuro utópico, los libros consistan principalmente en la sección de agradecimientos, ¿no? De todo lo que hizo posible la existencia de un texto. Y creo que las entrevistas aportan pues esa capa, esa dimensión a la lectura de cada poema y del conjunto. Sí. A propósito de este trabajo que mencionaste muy bien, Robin, y que sí tiene que ver con una especie de informe muy detallado y quizá conciso, apretado, de una personalidad múltiple, ¿no?
o de una mente que está cayéndose a pedazos y trata de organizar un libro con esos restos o con esos despojos, porque algo tiene este libro también de esa feliz e insensata aventura, ¿no? Eh, ¿Cómo fue el proceso del trabajo de estas entrevistas, que no son menos importantes que la propia muestra antologada y traducida por ti, para terminar de configurar cada una de estas voces? Ezequiel, ¿cómo trabajaste en paralelo o en distintos momentos los poemas traducidos, la selección y también las voces de estas entrevistas a los autores? Sí, muchas gracias por la pregunta. Mirá, como sabrás, es difícil trabajar con otras personas. Como también es difícil trabajar solo, por supuesto, ¿no? Pero lograr que estas personas tuvieran tiempo, ganas y demás para contestar a mis preguntas fue un esfuerzo de producción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo me sentía casi como un director de casting de una agencia, de una productora pequeña, convocando a las personas, estándoles atrás, persiguiéndolas, lo cual es siempre bastante ingrato. Y luego, bueno, está lo que uno piensa que van a decir y los motivos por los cuales uno eligió esos poemas para integrar la muestra y lo que esas personas que los escribieron piensan, que muchas veces es realmente muy distinto, ¿no? Yo pensaba que determinado poema en realidad era un poema de amor y en realidad estaba hablando del padre, por ejemplo, por poner un ejemplo de uno de los poemas. De manera que fue también para mí una oportunidad de reescribir el libro que yo estaba escribiendo mientras lo hacía, ¿no? Por un lado, digo, seleccionar estos 50 poemas y por otra parte hablar con sus autoras y autores y ver que el libro en realidad era de algo distinto de lo que yo pensaba, ¿no? Porque también mi idea al elegir los poemas del libro era que de algún modo conectaran con mi propio derrotero vital en estos años de extranjería, ¿no? Robin, cuando Ezequiel menciona todos estos procesos, no puedo dejar de pensar tampoco en tu proceso personal de extranjería también, y de cómo pues te has insertado maravillosa y deseablemente por muchísimo tiempo a la cultura mexicana, y cómo has realizado tu propio trabajo poético y de traducción aquí, en un territorio que compartimos con Estados Unidos y que también está sembrado de dudas y de invenciones y de espejismos y de realidades paralelas, ¿no? Un objeto como este libro que hoy presentamos en esta coedición de Antílope y la Autónoma de Nuevo León, es un libro que, de traducirse al inglés para ser publicado en Estados Unidos, ¿qué tipo de vuelta te obligaría a ti como traductora y como autora a hacer? ¿Qué piruetas piensas que podrías ejecutar para que ese circo de tres pistas se trasladara a Estados Unidos? Pues está difícil la pregunta, yo creo que te voy a quedar corta, pero sí siento que pues algo importante también de reconocer aquí es que el medio estadounidense tiene una relación muy distinta con la traducción que el medio mexicano o argentino. Yo creo que así como Ezequiel dice que pues en otros países se vive bombardeado así de productos, ¿no? De Estados Unidos, de la cultura, del imaginario estadounidense. Pues también en Estados Unidos, pues todavía la literatura en traducción ocupa un porcentaje tan chiquito de lo que se lee, lo que se publica, mientras en América Latina, pues hay una diversidad así de publicaciones, de voces, de traducciones, de historias, de épocas de literatura que allá pues está todavía pues mucho más empobrecido, ¿no? Entonces creo que me gustaría pensar que como la presentación que se le puede dar, o sea, de estos dos libros como que en su medio y con su historia, pues más que pensar en cómo hablaría yo del proceso de traducción,
me interesaría como pues abrir la conversación en torno al libro de maneras distintas en sus contextos políticos y literarios distintos, ¿no? Yo creo que pues hay un abanico mucho más grande, la verdad, aquí que allá. Sí, la pregunta creo que debería ser, dado que las entrevistas existen en inglés y los poemas existen en inglés, es si este libro en Estados Unidos debiera de ser un libro bilingüe o no, que es una decisión no Claro, pequeña, claro. muy significativa. Pero Sí. bueno, la verdad es que dudo que este libro salga en Estados Unidos, porque bueno, la tradición de antologías es otra muy distinta en este país. Y no creo que poetas menos conocidos como Leroy Davis o como Sara Diano o como el propio Taylor Moore ameriten por el momento, ¿no? Mientras están todavía temprano en su carrera, que sean antologados. Ezequiel, nos encantaría, porque estamos llegando ya al final de esta conversación, a propósito de 50 estados, pues que nos dejaras un botón de muestra para los que nos ven, de qué pueden encontrarse en estos 50 estados. Entonces, si nos quieres dejar alguno. Bueno, puedo leer dos poemas tal vez. Maravilloso. Un poema de la poeta angelina Caitlin McClough, que se llama en inglés You Left, pero lo voy a leer en castellano ya que estamos en México. Bueno, estamos en México. Una cosa extraña de la pandemia es que estamos en todas partes todo el tiempo, lo cual es agotador. Te fuiste. Te fuiste a patinar sobre las costas de la herida. Te fuiste a caminar, a dar rodeos, posponer. Te fuiste a repoblar Kentucky de conejos. Te fuiste a reevaluar, rizar el rizo, a enmascarar las letras S y M de activismo. Te fuiste a despejar, a deslomarte 24/7. Te fuiste a digerir, a dirimir la idea de comuna. En la autopista transnacional del privilegio blanco, te fuiste a manejar tu afán social en un auto alquilado. Thelma y Luis May Alcott, sin señal en el teléfono, en mitad de la nada, por mensajes en neo braille erráticos, te fuiste a sopesar, como quien pesa carne, tus palabras. Te fuiste a ser quien sos, quien deberías ser si hubieras sido quien pensaste que eras o podías ser. Te fuiste a embalar con eficiencia todo en valijas, cajas, engañar el estómago. Te fuiste con tus bolsas de trucos y tus bombas de humo orgánicas. Te fuiste hacia tu incendio forestal, hacia tu parque nacional. Te fuiste hacia los brazos de tus guardabosques. Y voy a terminar con un poema de Leroy Davis, precisamente, que podría pensarse, si hubiera verdaderamente una subjetividad autoral detrás de este libro, y no un coro, una galería de poemas y no un Hall of Fame de poetas, que esto puede ser una poética posible, un arte poética posible, que se llama Cowboys de la Impermanencia. Éramos cowboys de la impermanencia, más rápidos que nuestra propia sombra. Ahora me ves, ahora no me ves. Éramos el caballo de los dos. Cada beso era un cactus lleno de agua, un arma oculta en una Biblia hueca. Éramos monjes del gatillo fácil. Ahora me ves, ahora no me ves. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Robin. Gracias, Ezequiel. Gracias de nuevo a los editores de Antílope y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias a nuestros amigos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México por permitir este evento, y gracias a todos los que ahora nos ven y ahora no nos ven. Gracias. Gracias. Muchas gracias.